Madre mía, el bombazo que ha saltado con Halil Ibrahim y Esla. Nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba esto de su relación. A ver, vamos al grano, que esto es un salseo gordo. Últimamente la gente estaba súper pendiente de ellos, ¿verdad? Se les veía en plan tranquilos. Esla por un lado sacando su música muy centrada en su carrera. Y Halil Ibrahim, pues igual, metido en sus proyectos, normal, ¿no? Lo típico de dos artistas que se quieren, cada uno a lo suyo pero con la base de estar juntos. Pensábamos que esto iba para largo, que eran de esos que se apoyan, que tienen una conexión especial y que ya está. Que iban a seguir su camino, tal vez a casarse en secreto, o a tener hijos, quién sabe. Lo que sí estaba claro es que la cosa iba seria, que había amor de verdad. Pero resulta que no, zasca. Parece que por detrás se cocinaba algo totalmente diferente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los rumores son fuertes. Se habla de que Halil Ibrahim, que todos pensábamos que era el chico bueno, el que estaba súper enamorado, pues que ha tenido un comportamiento, digamos, poco esperado. No es que haya sido infiel, ojo, que eso sería un drama, pero se dice que ha habido un giro de 180 grados en la dinámica de la pareja. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi opinión personal, es que a veces las relaciones públicas son muy diferentes a la realidad. Ellos son famosos, viven expuestos, y lo que vemos es solo una parte. Tal vez Halil Ibrahim se ha dado cuenta de algo, o ha tenido una crisis personal, o simplemente se ha cansado de la rutina. Porque seamos sinceros, la rutina mata hasta el amor más bonito si no se aviva. Y no digo que sea su caso, pero es una posibilidad. Muchos dicen que Esla está destrozada, que no entiende nada. Y es normal, claro que sí. De repente pasar de estar en tu burbuja de amor y planes de futuro a que todo se tambalee, eso tiene que ser un golpe durísimo. Imaginaos estar ilusionada, planificando cosas, y de repente te encuentras con una pared. Pero ojo que también hay otra teoría. Algunos sospechan que esto podría ser una estrategia. Sí, como lo oís. En el mundo del espectáculo, el salseo vende. A veces cuando las cosas están un poco tranquilas, una pequeña crisis, un rumor, hace que la gente vuelva a hablar de ti. Y si lo manejan bien, puede ser beneficioso para ambos. Esla está a punto de sacar nuevo disco, ¿no? ¿Y si esto es para darle un empujoncito? No sé, yo lo lanzo ahí. Lo que sí es seguro es que esto ha pillado a todos desprevenidos. Nadie esperaba que la relación de Halil Ibrahim y Esla, que parecía tan sólida, tuviera este giro tan inesperado. Se nos habían pintado un cuadro idílico y de repente sale el artista y le da otra pincelada, y vaya pincelada. Yo sigo pensando que hay más detrás de lo que nos cuentan. Estas cosas nunca son blancas o negras. Siempre hay matices, miedos, inseguridades. A lo mejor Halil Ibrahim se siente presionado, a lo mejor Esla esperaba algo que él no podía dar. O quizás simplemente a veces el amor se acaba, y eso es lo más triste de todo. Pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? Lo que sí sabemos es que la expectación ahora mismo está por las nubes. La gente quiere saber qué va a pasar, si van a superar esto, si van a romper definitivamente o si, por el contrario, esto les va a hacer más fuertes. ¿Y vosotros qué pensáis que está pasando realmente entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Creéis que es un problema real o una estrategia para la fama?